¿Te has detenido alguna vez a preguntarte por qué las voces más ruidosas son ahora las más escuchadas, mientras que aquellos que guardan silencio para pensar son vistos como extraños, como sombras fuera de lugar en un mundo que celebra el destello superficial? Hay algo profundamente perturbador en la forma en que hemos llegado a confundir la velocidad con la inteligencia, el volumen con la verdad y la distracción constante con la plenitud. Vivimos en una era donde la estupidez no solo es tolerada, sino exaltada, celebrada como si fuera una virtud, mientras la sabiduría, esa luz silenciosa que durante milenios guió a la humanidad desde las cavernas hasta las estrellas, agoniza en un rincón olvidado de nuestra conciencia colectiva. Este texto no es una simple crítica al mundo moderno, es una invitación a descender a las profundidades de tu propia alma para comprender cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos permitido que la claridad sea reemplazada por el ruido y cómo cada uno de nosotros, sin saberlo, ha contribuido a esta muerte lenta de la sabiduría. Te prometo que si te atreves a seguir estas palabras hasta el final, no saldrás siendo la misma persona. Algo en ti se removerá, algo antiguo y olvidado comenzará a despertar, porque la verdad, cuando es reconocida, no puede ser desconocida jamás. Vivimos en la era del conocimiento infinito, donde cada respuesta posible está a un clic de distancia, y sin embargo, nunca habíamos estado tan perdidos. La información fluye como un río desbordado, pero la sabiduría se ha convertido en un bien tan escaso que muchos ni siquiera recuerdan qué aspecto tenía. Carl Jung advertía sobre la diferencia crucial entre saber y comprender, entre acumular datos y transformar nuestra existencia a través del conocimiento. La sabiduría no es la cantidad de información que puedes almacenar en tu cerebro, es la capacidad de discernir qué es verdadero, qué es importante, qué merece la reverencia de tu atención. Es la habilidad de mirar más allá de las apariencias y tocar la esencia misma de las cosas. Pero esta capacidad requiere algo que el mundo moderno ha declarado obsoleto: tiempo, silencio, reflexión profunda. La estupidez moderna no es la ausencia de inteligencia, es algo mucho más siniestro. Es la negación voluntaria del pensamiento profundo, es la glorificación de la superficialidad, es la celebración del ego que se disfraza de autenticidad. Vivimos en una cultura que premia la opinión inmediata por encima de la reflexión pausada, que celebra al que grita más fuerte en lugar de al que piensa con mayor claridad. Las redes sociales, esos espejos distorsionados donde proyectamos versiones idealizadas de nosotros mismos, han creado un mundo donde el valor de una idea no se mide por su verdad o profundidad, sino por cuántos corazones digitales puede acumular en cuestión de segundos. Hemos reducido la complejidad del pensamiento humano a reacciones binarias, a pulgares arriba o abajo, a emociones efímeras que se consumen y desechan con la misma velocidad con la que aparecieron. Nietzsche predijo la muerte de Dios, pero lo que no pudo anticipar completamente fue la muerte de algo aún más fundamental, la muerte del pensador en el hombre. Cuando matamos a Dios, no lo reemplazamos con la razón ilustrada como imaginaron los filósofos del siglo XIX. Lo reemplazamos con ídolos aún más superficiales, con celebridades vacías, con algoritmos que piensan por nosotros, con narrativas prefabricadas que nos dicen qué sentir, qué pensar, quiénes somos. Hemos tercerizado nuestra capacidad de generar significado. El nihilismo que Nietzsche temía no llegó como una oscuridad consciente. Llegó disfrazado de entretenimiento infinito, de comodidad sin fin, de distracciones tan seductoras que olvidamos por completo que alguna vez tuvimos algo más profundo por lo cual vivir.
La educación moderna, que debería ser el templo de la sabiduría, se ha convertido en una fábrica de producción en masa de trabajadores obedientes. No enseñamos a los jóvenes a pensar, los entrenamos para responder correctamente en exámenes estandarizados. No cultivamos el amor por el conocimiento, cultivamos la obsesión por las calificaciones, por las credenciales, por las apariencias externas de competencia, sin la sustancia interna de verdadera comprensión. Sócrates decía que él solo sabía que no sabía nada, y en esa humildad radical se encontraba el comienzo de toda sabiduría genuina. Pero el mundo moderno no tolera la ignorancia reconocida. Exige que todos tengamos opiniones firmes sobre todo, incluso sobre aquello de lo que no sabemos absolutamente nada. Hemos confundido la confianza con la arrogancia, y en esa confusión hemos perdido la capacidad de aprender verdaderamente. Observa cómo funciona la máquina de la estupidez moderna. Primero, simplifica todo hasta hacerlo irreconocible. Los matices desaparecen, las contradicciones se vuelven intolerables, la complejidad se reduce a eslóganes pegajosos que pueden caber en una camiseta o en un tuit. Segundo, polariza cada tema hasta convertirlo en una batalla entre buenos y malvados, eliminando cualquier espacio para el pensamiento matizado, para la duda productiva, para la ambigüedad honesta que caracteriza a casi todos los asuntos importantes de la vida humana. Tercero, acelera todo hasta que el pensamiento profundo se vuelve imposible. No hay tiempo para contemplar, para dudar, para cambiar de opinión cuando nueva evidencia aparece. La opinión debe ser instantánea, la reacción debe ser inmediata, y una vez expresada públicamente, debe ser defendida con la ferocidad de quien protege su propia identidad, porque en algún punto, sin darnos cuenta, nuestras opiniones dejaron de ser ideas que sostenemos y se convirtieron en la definición misma de quiénes somos. Freud nos enseñó que gran parte de lo que somos permanece oculto en las profundidades del inconsciente, que nuestras motivaciones más poderosas son aquellas de las que menos conscientes somos. Pero el mundo moderno nos vende la ilusión contraria, la fantasía de que somos completamente transparentes para nosotros mismos, de que nuestros sentimientos inmediatos son guías infalibles de verdad, de que la autenticidad consiste en expresar sin filtro cada impulso que surge de nuestro interior. Esta es quizás la forma más peligrosa de estupidez moderna, la creencia de que el autoconocimiento es automático, de que no requiere el trabajo doloroso y prolongado de explorar nuestras sombras, de enfrentar nuestras contradicciones, de reconocer que gran parte de lo que llamamos nuestro yo genuino es en realidad una construcción frágil, influenciada por innumerables fuerzas que nunca examinamos conscientemente. La sabiduría antigua siempre reconoció que conocerse a uno mismo era la tarea más difícil de todas. El oráculo de Delfos no decía conoce tu Instagram o conoce tus sentimientos inmediatos, decía simplemente conócete a ti mismo. Y esa simple frase contenía el reconocimiento de que la mayoría de los seres humanos pasan toda su vida sin mirarse verdaderamente, sin cuestionar las narrativas que heredaron, sin examinar las creencias que los gobiernan desde las sombras. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los horrores indescriptibles de los campos de concentración nazis, comprendió que el significado no se encuentra en la comodidad o en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de enfrentar incluso las circunstancias más brutales con dignidad y propósito. Pero el mundo moderno nos vende la idea contraria, que el significado se encuentra en maximizar el placer y minimizar el dolor, en evitar la incomodidad a toda costa, en construir vidas tan protegidas de cualquier perturbación que terminamos viviendo en burbujas de cristal, frágiles y aterrados de cualquier cosa que pueda romper nuestra ilusión de control.
La muerte de la sabiduría comenzó cuando decidimos que la vida debía ser fácil, cuando confundimos la comodidad con la felicidad, cuando empezamos a creer que la tecnología podía resolver los dilemas eternos del espíritu humano. Cada nueva invención prometía liberarnos, darnos más tiempo, más libertad, más opciones. Y sin embargo, nunca habíamos estado tan ocupados, tan atrapados, tan abrumados por opciones que terminan paralizándonos. La paradoja es cruel. Tenemos más herramientas que nunca para conectarnos con otros seres humanos, y sin embargo, la soledad y el aislamiento alcanzan niveles epidémicos. Tenemos acceso a toda la música, todo el arte, toda la literatura jamás creada, y sin embargo, nos conformamos con el contenido más banal, diseñado no para elevarnos, sino para mantenernos enganchados, scrolleando infinitamente a través de un feed que nunca termina, buscando algo que no podemos nombrar en lugares donde jamás lo encontraremos. Epicteto enseñaba que la libertad verdadera no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que está dentro de nuestro control. El sabio estoico comprendía que la mayoría del sufrimiento humano proviene de desear cambiar cosas que están fuera de nuestro poder, de resistir la realidad tal como es, de construir nuestra paz sobre fundamentos externos que inevitablemente colapsarán. Pero el mundo moderno nos vende la fantasía opuesta, que podemos controlar todo, que merecemos tener todo exactamente como lo deseamos, que cualquier frustración es una injusticia intolerable. Hemos creado generaciones enteras que colapsan emocionalmente ante la menor adversidad, no porque sean débiles por naturaleza, sino porque nunca se les enseñó que la fortaleza verdadera no proviene de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de enfrentarlas con gracia, con sabiduría, con la comprensión de que el sufrimiento, cuando es enfrentado conscientemente, puede ser el mayor maestro. Rumi, el poeta místico sufí, nos recordaba que la herida es el lugar por donde entra la luz. Esta comprensión profunda de que nuestras vulnerabilidades, nuestras grietas, nuestras imperfecciones no son defectos que deben ser escondidos, sino aperturas a través de las cuales podemos acceder a dimensiones más profundas de la existencia, está completamente ausente del discurso moderno. Vivimos en una cultura de la perfección superficial, donde cada imagen es filtrada, donde cada momento debe ser fotografiado y validado, donde la vulnerabilidad genuina es vista como debilidad y la perfección artificial es vista como meta deseable. Hemos olvidado que es precisamente en nuestras imperfecciones donde reside nuestra humanidad más auténtica, donde se encuentra la posibilidad de conexión real con otros seres humanos que también están rotos, también están buscando, también están perdidos en este mundo que promete tanto y entrega tan poco de lo que realmente importa. La estupidez moderna se manifiesta también en nuestra relación con el tiempo. Hemos acelerado todo hasta el punto donde la paciencia se ha convertido en una cualidad casi extinta. Queremos resultados instantáneos, transformaciones inmediatas, sabiduría sin el arduo trabajo de la práctica prolongada. Pero toda tradición de sabiduría auténtica, desde el budismo hasta el estoicismo, desde la filosofía socrática hasta la psicología profunda de Jung, reconoce que la transformación real es lenta, que requiere práctica diaria, que demanda paciencia con uno mismo y con el proceso misterioso a través del cual un ser humano se convierte en algo más de lo que era. No hay atajos hacia la sabiduría. No hay hacks de productividad que puedan reemplazar años de contemplación honesta, de error y aprendizaje, de caídas y levantadas. Y sin embargo, vivimos en una cultura que promete que todo puede ser obtenido rápidamente si tan solo compramos el producto correcto, seguimos el método correcto, adoptamos el sistema correcto. Esta es quizás la mentira más cruel de todas,
que la profundidad puede ser alcanzada sin descenso, que la luz puede ser encontrada sin atravesar la oscuridad. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros mismos que hemos reprimido, negado, proyectado sobre otros porque nos resulta intolerable reconocerla en nosotros. La integración de la sombra, el proceso de hacer consciente lo inconsciente, de aceptar que contenemos multiplicidades, contradicciones, impulsos que preferíamos negar, es el trabajo esencial de individuación, de convertirse en un ser humano completo. Pero el mundo moderno nos vende una versión de nosotros mismos que es completamente unidimensional, completamente buena, completamente víctima o completamente héroe, sin espacio para la complejidad aterradora de lo que realmente somos. Rechazamos nuestra sombra, la proyectamos sobre grupos enteros de personas que convertimos en enemigos, en encarnaciones del mal, en aquellos sobre quienes podemos descargar todo lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. Y así, la estupidez se convierte en odio. La incapacidad de pensar con complejidad se transforma en violencia, y el mundo se divide en campos cada vez más polarizados, cada uno absolutamente convencido de su rectitud moral, cada uno incapaz de ver que están actuando exactamente los mismos impulsos sombríos que denuncian en el otro. La muerte de la sabiduría es también la muerte del silencio. Ya no sabemos cómo estar solos con nuestros propios pensamientos, cómo sentarnos en quietud sin inmediatamente buscar nuestro teléfono, sin llenar el vacío con ruido, con distracción, con cualquier cosa que nos evite el encuentro con nosotros mismos. Todas las tradiciones contemplativas reconocen que es en el silencio donde emerge la claridad, donde la mente agitada finalmente se asienta y podemos ver lo que realmente es, más allá de nuestras proyecciones, más allá de nuestros deseos, más allá de nuestros miedos. Pero el silencio nos aterroriza ahora, porque en el silencio enfrentamos la pregunta que más tememos. ¿Quién soy realmente cuando se despojan todas las capas de identidad que he construido, todos los roles que desempeño, todas las máscaras que uso para navegar el mundo? Esta pregunta, que debería ser el comienzo de toda búsqueda genuina, es ahora evitada a toda costa, enterrada bajo capas infinitas de distracción, de actividad frenética, de ocupación constante que nos permite evadir el vacío existencial que late en el centro de una vida vivida sin propósito consciente. El capitalismo tardío ha encontrado la forma perfecta de monetizar nuestra estupidez. Cada clic, cada scroll, cada segundo de nuestra atención es convertido en datos que alimentan algoritmos diseñados no para elevarnos, sino para mantenernos enganchados, para predecir y manipular nuestro comportamiento, para convertir nuestra conciencia misma en una mercancía que puede ser vendida al mejor postor. No somos clientes en esta economía, somos el producto. Nuestra capacidad de atención, nuestra vida emocional, nuestros deseos más íntimos, todo es extraído, analizado, empaquetado y vendido. Y lo más perturbador es que lo permitimos voluntariamente, que entregamos nuestra privacidad, nuestra autonomía, nuestra capacidad de pensar independientemente, a cambio de la comodidad de no tener que pensar, de que otros decidan por nosotros qué debemos ver, qué debemos comprar, cómo debemos vivir. Nietzsche también hablaba del último hombre, ese ser humano del final de la historia que ha renunciado a toda grandeza, a toda aspiración más alta, que busca únicamente comodidad, seguridad, ausencia de riesgo. El último hombre parpadea, dice Nietzsche con desprecio, incapaz de comprender que alguna vez los seres humanos aspiraron a algo más grande que la simple preservación de su existencia cómoda. Y aquí estamos, en el siglo XXI, cumpliendo esa profecía.
Hemos construido una civilización entera dedicada a eliminar el riesgo, a maximizar la seguridad, a crear burbujas donde nadie tiene que ser desafiado, donde cada persona puede permanecer en su zona de confort indefinidamente. Y nos preguntamos, ¿por qué nos sentimos vacíos? ¿Por qué la depresión y la ansiedad alcanzan niveles sin precedentes? ¿Por qué tantas personas sienten que sus vidas carecen de significado? Es porque hemos eliminado precisamente aquellas condiciones que permiten que emerja el significado. El desafío, el riesgo, la posibilidad de fracaso, el encuentro con lo desconocido, la necesidad de forjar nuestra propia respuesta a las preguntas eternas de la existencia. La sabiduría nos dice que la vida no es un problema que debe ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido. Pero el mundo moderno ha convertido todo en problema técnico que requiere una solución eficiente. Te sientes triste, toma una pastilla. Te sientes solo, descarga una aplicación. ¿Buscas significado? Aquí tienes un curso online de 5 pasos para encontrar tu propósito. Hemos medicalizado la condición humana misma, patologizado cada emoción difícil, convertido cada lucha existencial en un trastorno que requiere tratamiento. Y en el proceso hemos perdido la comprensión de que algunas formas de sufrimiento no son síntomas de enfermedad, sino señales de que estamos vivos, de que algo en nosotros se resiste a la domesticación completa, de que todavía hay una parte salvaje e indomable que se niega a conformarse con la mediocridad que el mundo nos ofrece como destino inevitable. La verdadera sabiduría siempre ha requerido coraje, el coraje de mirar directamente a aquello que preferíamos evitar, de cuestionar las creencias más arraigadas, de admitir que podríamos estar equivocados, de cambiar cuando la evidencia y la experiencia lo demandan. Pero el mundo moderno castiga este tipo de coraje, recompensa en cambio la certeza dogmática, la lealtad tribal, la incapacidad de cambiar de opinión una vez que ha sido expresada públicamente. Vivimos en una era donde admitir que te equivocaste es visto como debilidad, donde cambiar de perspectiva es visto como inconsistencia, donde la duda es vista como traición. Hemos creado un ambiente completamente hostil para el pensamiento genuino, para la investigación honesta, para la búsqueda de verdad, que está dispuesta a ir donde la evidencia conduce, sin importar si confirma o desafía nuestras creencias previas. Pero algo comienza a cambiar cuando realmente comprendes la profundidad de este diagnóstico. Algo se agita en el fondo de tu conciencia, una pregunta emerge desde las profundidades. Si todo esto es cierto, si realmente hemos permitido que la estupidez sea exaltada mientras la sabiduría muere, ¿qué puedo hacer yo, un solo individuo perdido en esta marea de mediocridad? Y aquí es donde la respuesta se vuelve personal, donde el análisis general debe convertirse en compromiso individual. No puedes cambiar el mundo entero. No puedes revertir las fuerzas masivas que han creado esta situación. Pero puedes hacer algo mucho más radical, algo que el sistema nunca espera. Puedes negarte a participar. Puedes reclamar tu propia mente. Puedes decidir que tu vida será un acto de resistencia silenciosa contra la estupidez dominante. Esta resistencia no es ruidosa. No requiere manifestaciones o declaraciones públicas. Es más profunda y más subversiva que eso. Comienza con actos simples pero revolucionarios. Apagar tu teléfono y sentarte en silencio durante 1 hora, permitiendo que tus pensamientos se asienten sin buscar distracción. Leer libros profundos que demandan tu completa atención, que no pueden ser consumidos en fragmentos de 3 minutos entre notificaciones. Mantener conversaciones genuinas donde realmente escuchas, donde no estás simplemente esperando tu turno para hablar.
donde permites que otra perspectiva penetre tu comprensión y la transforme. Cultivar la capacidad de cambiar de opinión cuando te encuentras con ideas mejores, de admitir ignorancia en lugar de fabricar certeza, de sentarte con preguntas difíciles en lugar de buscar respuestas fáciles. La sabiduría no murió completamente, está hibernando, esperando en las profundidades de cada ser humano que se atreve a descender más allá de la superficie brillante y vacía de la vida moderna. Está en los libros antiguos que nadie lee, en las prácticas contemplativas que nadie tiene tiempo de realizar, en las preguntas filosóficas que nadie se molesta en formular. Pero, sobre todo, está en ti, esperando ser despertada, esperando que tengas el coraje de decir no a la demanda constante de tu atención, no a la presión de tener opiniones instantáneas sobre todo, no a la seducción de la distracción infinita que promete llenarte, pero siempre te deja vacío. Cada momento que eliges pensar profundamente en lugar de reaccionar superficialmente, cada vez que prefieres la verdad incómoda a la mentira reconfortante, cada instante en que toleras la ambigüedad en lugar de buscar la falsa claridad de las respuestas simplistas, estás resucitando la sabiduría. No es un proceso dramático, no hay momentos de iluminación repentina donde todo se vuelve claro. Es más bien como el amanecer, gradual, casi imperceptible al principio, pero inevitable una vez que comienza. Y descubres algo extraordinario, que la vida vivida con un poco más de conciencia, con un poco más de profundidad, con un poco más de atención genuina, es incomparablemente más rica que la existencia superficial que el mundo moderno ofrece como única opción. La elección está frente a ti en cada momento. Puedes seguir la corriente, puedes permitir que la estupidez dominante defina los términos de tu existencia, puedes conformarte con ser un producto más de esta era de superficialidad sin fin. O puedes despertar. Puedes recordar que eres heredero de miles de años de sabiduría humana, que dentro de ti existe la capacidad de pensar, de sentir, de comprender con una profundidad que ningún algoritmo podrá jamás replicar. Puedes elegir ser humano en el sentido más pleno de la palabra, en toda su complejidad, en toda su contradicción, en toda su capacidad de trascender las limitaciones que otros aceptan como inevitables. Y quizás, cuando suficientes individuos hagan esta elección, cuando suficientes almas decidan que no permitirán que la estupidez tenga la última palabra sobre el significado de ser humano, algo comenzará a cambiar en el tejido mismo de nuestra civilización. No será una revolución ruidosa, será más bien como raíces creciendo bajo tierra, invisibles pero inexorables, preparándose para romper el pavimento de la mediocridad y permitir que algo vivo, algo real, algo verdaderamente sabio, florezca una vez más. Porque la sabiduría nunca muere realmente, solo espera, con paciencia infinita, el momento en que alguien la vuelva a buscar, cuando alguien tenga el coraje de descender a las profundidades donde ella reside eternamente, incorruptible, indestructible, esperando iluminar la oscuridad de cualquier alma que se atreva a buscarla. La pregunta que debes hacerte al cerrar estos ojos y mirar hacia tu interior no es si el mundo puede cambiar, sino si tú estás dispuesto a cambiar, si estás listo para abandonar las certezas cómodas de la estupidez colectiva y abrazar la incertidumbre sagrada de la búsqueda genuina. Porque al final, la muerte de la sabiduría no es algo que otros le hicieron al mundo. Es algo que permitimos que sucediera dentro de nosotros mismos, y su resurrección, si es que ha de ocurrir, comenzará exactamente en el mismo lugar donde terminó, en el silencio profundo de tu propia conciencia despierta.